del agua. Bueno, vamos a mirar aquí en las fuentes y el uso. Vamos a pasar aquí a propiedades del agua a ver a dónde nos lleva esto. Bueno, aquí vamos a hablar sobre algunas de las propiedades del agua. Entonces aquí tenemos una imagen bastante, bueno, ya con ese video se ve cuál es el agua naturalmente en sus condiciones naturales, que aquí todavía tenemos en Casanare, no sé, por allá en el Huila, la verdad no conozco cómo sean las condiciones de agua, ya más adelante los compañeros nos pueden contar allá qué tanta agua disponen, pero acá afortunadamente todavía tenemos con fuentes de agua, lo que pasa es que en verano sí hay un problema de abastecimiento, pero está solucionado o se puede solucionar mediante extracción de acuíferos, porque aquí el agua de manera subterránea se encuentra muy superficial, a 5 a 10 metros ya tenemos agua disponible subterránea, entonces es un problema, digamos, que se puede solucionar. Hay que hacer unas inversiones, pero se puede solucionar. Bueno, ¿qué tenemos acá? Pues para hablar de agua o de la composición del agua, pues aquí tenemos algunos elementos y voy a enfocarme en cada uno de ellos. Entonces, de estos elementos que vamos a hablar acá son elementos que están naturalmente en el agua. No vamos a hablar todavía de contaminantes porque primero enfoquémonos cómo son las aguas naturales. Y un agua natural, pues ya todos nos imaginamos que es el agua que cuando llueve escurre o por escorrentía superficial se rueda o se desplaza sobre el terreno y en ese desplazamiento del terreno pues el agua va captando o va disolviendo los materiales o va arrastrando los materiales que hay en el mismo terreno. Entonces, dicen que el agua es el solvente universal, el agua es capaz de disolver la gran mayoría de los elementos. Entonces, desde que el agua viene cayendo cuando en forma de lluvia, de una vez en ese proceso ya empieza a absorber elementos. Entonces, pues afortunadamente aquí en Casanare todavía no tenemos situaciones de esas y me imagino que en Neiva tampoco porque todavía la cantidad de vehículos no es muy grande. Entonces aquí no tenemos, por ejemplo, problemas de lluvia ácida que suceden cuando el agua, digamos, en el aire hay concentraciones elevadas de dióxido de carbono, de dióxido de azufre, de dióxido de, bueno, dióxido de carbono no tanto, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, que cuando va cayendo el agua, esos óxidos pasan a la fase acuosa y forman pues ácido sulfúrico o ácido nítrico, que son los causantes de la lluvia ácida. ¿Y qué podemos encontrar con la lluvia ácida? Pues que las pinturas de los carros, las fachadas de las casas, los monumentos, todo este mobiliario que hay en la inmobiliario que hay en las ciudades o todas estas estructuras que hay en las ciudades, pues se van a ver corroídas por esta lluvia ácida. Nuevamente, pues tiene que ver es con concentraciones altas de estos gases y que en ciudades como Yopal o municipios menores, pues no se presentan todavía porque no hay una industria muy grande, no hay un flujo de vehículos muy grande, entonces no hay concentraciones importantes. En Bogotá sucede además porque hay un fenómeno allá que se llama un fenómeno de inversión térmica que causa que en las horas de la mañana no haya circulación de aire y eso genera que los gases producidos por los vehículos se queden en la parte baja de la troposfera y eso pues complica aún más la situación. Pero acá no tenemos problemas de eso. Pero el cuento viene es para que entendamos que el agua por donde va pasando va disolviendo. Entonces, en el aire va recogiendo todo lo que hay en el aire. Nunca vamos a encontrar agua pura, es decir, H2O puro no lo encontramos. Encontramos son unas mezclas de agua con diferentes iones o partículas, como nos dice acá, y seres vivos también, organismos vivos, pues obviamente si en el aire hay un microorganismo flotando, pues el agua lo va a arrastrar.
Entonces, uno de los primeros elementos que recoge o que encontramos en el agua, pues son los ácidos húmicos y fúlbicos, que aquí no se mencionan, pero son unos elementos que se producen de la descomposición de la materia orgánica. Materia orgánica como hojas, tallos, raíces, troncos, que normalmente uno encuentra en los bosques, en las montañas. Hay un reciclaje natural de la materia orgánica, los árboles se pudren y hay unos microorganismos que los van descomponiendo y en ese proceso de descomposición se liberan unos ácidos que se conocen como ácidos húmicos y fúlbicos y estos ácidos pues pasan a la fase acuosa. A pesar de que son ácidos orgánicos, pues pueden pasar a la fase acuosa y estas le dan una coloración al agua, una coloración, puede ser una coloración café o negruzca, pero no le dan, o sea, imagínense ustedes como si uno tomara un Sonti, o sea, el agua toma una coloración grisácea o oscura, pero igual el agua sigue transparente, porque no son partículas eh, que sean suspendidas, sino más que todo son partículas disueltas. Es decir, como si yo cogiera agua y le echara azúcar o sal, la partícula o estos ácidos son totalmente solubles. Cuando yo le agrego azúcar o sal al agua, no sé que la tiene a menos que la pruebe, pero igual esto le va a dar, estos ácidos fúlbicos sí le dan una coloración al agua, es que le da unas características especiales ya a las aguas naturales, aguas de muy buena calidad, aguas embalsadas o aguas de nacedero, normalmente tienen estos ácidos húmicos y tienen un color que son muy difíciles de remover. Estos ácidos húmicos y su tratamiento es muy complejo, pero bueno, cuando el agua ya se va contaminando, no llamémosla contaminando, va adquiriendo propiedades naturales en su recorrido, pues ya ingresan otras cosas que facilitan su tratamiento. Otro elemento que tenemos pues es la dureza. Y la dureza, pues el término se conoce como aguas duras y pues la dureza viene debida a la presencia de calcio y magnesio. Este cuento de la dureza o que el agua sea dura, pues inicialmente no se sabía por qué el agua era dura. No se sabía qué era lo que contenía. El término de dureza nació hace muchos años porque la gente se dio cuenta que algunos tipos de agua, unas aguas especiales o específicas, no especiales, sino unas aguas específicas, cuando se preparaban alimentos y principalmente verduras con estas aguas, se ponían duras estas verduras, se ponían como crocantes. Y pues se empezó a determinar estas aguas como aguas duras por esta situación, sin saber cuál era su composición. Más adelante, cuando ya se empezó a desarrollar la química, pues se dieron cuenta que estas aguas duras son las que tienen presencia de calcio y magnesio. Las aguas duras tienen dos características especiales. Primero, pues que las aguas duras cortan los detergentes y este es un término que pronto lo vemos más adelante cuando estemos hablando sobre agua potable, pero ¿qué es lo que quiere decir que corten? Que no dejan que se forme espuma cuando uno está lavando, no corta los detergentes, sino corta los jabones. Cuando uno está lavando ropa con un jabón, hablemos de jabón Rey, principalmente jabones de esos que se hacían antiguamente a partir de sebo de ganado, de sebo de marrano, que son jabones provenientes de las grasas, cuando estos jabones entran en contacto con sales de calcio y magnesio, se forman como unos precipitados y no forma espuma. Y esa es la causa por la que estas aguas tengan una condición especial, es que no dejan, pues la gente que necesita lavar la ropa y uno necesita agua es para esas actividades, eh, entre otras. Cuando uno está lavando ropa con estas aguas que tienen dureza, pues no se puede porque el agua corta el jabón, no lo deja que haga espuma, entonces no lo deja quitar la grasa, que uno necesita que salga la grasa. Precisamente por esta situación fue que se desarrollaron los detergentes, pero los detergentes son ambientalmente son de lo peor que hay y vamos a hablar mucho más adelante de él.
Entonces, las aguas duras tienen esta situación que cortan los jabones y que además, pues, su dureza o estas características de calcio y magnesio le dan unas condiciones especiales para cuando estamos preparando alimentos con ellos. Pero igual, digamos, no es mortal. La presencia de estas durezas no mata a nadie, simplemente lo dice la misma resolución, tiene unas implicaciones de tipo económico, porque la gente no va a poder usar el jabón, porque, bueno, por circunstancias como estas. Ahora vamos a hablar de las partículas. Las partículas, normalmente estas partículas se conocen como partículas coloidales. Las partículas coloidales son unas partículas provenientes de las arcillas y los limos. ¿Qué pasa con estas partículas coloidales? Pues las partículas coloidales tienen una carga negativa, están cargados negativamente y adicionalmente tienen un tamaño muy pequeño del orden de micras. Entonces, ¿qué pasa con estas partículas coloidales? Cuando el agua va arrastrándose o va rodando por el suelo o escurre a través del suelo, pues el suelo obviamente tiene arcillas. Y estas arcillas pues van a transmitirle o el agua va a recoger estas partículas coloidales y por sus características estas partículas coloidales no se sedimentan. O sea, el agua naturalmente, pues acá los que vivimos acá en Casanare, pues el río, ustedes van y visitan un río que esté cerca de ustedes en época de invierno y pues el río va a tener una coloración siempre y a pesar de que nosotros captemos esa agua y la dejemos quieta, pues va a seguir esa coloración, no va a perder esa coloración, sea amarilla, o sea roja, o sea negra o gris, lo que sea, dependiendo del material por donde haya escurrido esta agua. ¿Por qué no se pierde esta coloración? Porque las partículas coloidales tienen una situación, como les decía, que son muy pequeñas, son de tamaño de orden de micras, y además al estar cargadas negativamente, cuando estas partículas tratan de sedimentarse, ellas se acercan unas con otras y por su carga negativa, pues al estar cargadas negativamente y al ser tan pequeñas, pues se repelen y vuelven y se suspenden. Entonces, uno puede dejar un agua natural, un agua de cualquier río, durante mucho tiempo y nunca se va a aclarar por la presencia de estas partículas coloidales. Obviamente, pues no quiere decir que sea malo. Pues las partículas están naturalmente, las aguas naturales pues nunca han sido malas, digamos, malas en el sentido de que no se puedan consumir. ¿Qué es lo que hace que un agua tenga unas condiciones, digamos, que sean de riesgo para la salud? Pues las actividades como las que ya estábamos hablando hace un rato, las actividades antropogénicas, que son las que introducen una cantidad de elementos, y aquí no están esos elementos porque estamos hablando de las propiedades naturales del agua, sino que nosotros introducimos unos elementos a esa agua que les da unas condiciones especiales. Naturalmente, siempre van a haber microorganismos, bacterias, virus, protozoarios, toda la fauna que hay naturalmente en un río, porque estos son organismos que existen naturalmente. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay unas bacterias o unos virus o unos protozoos que son malos para la salud humana. Pero ellos no están naturalmente en los ríos, ellos se desarrollan o aparecen en los ríos es cuando una persona que vive aguas arriba del sitio donde nosotros vamos a captar el agua, esa persona tiene alguna enfermedad de origen del agua, que también al final del curso las vamos a ver. Y cuando hablo de enfermedades de origen o de transmisión por el agua, pues estamos hablando, por ejemplo, de cólera, de difteria, de muchas enfermedades diarreicas que se transmiten a través pues, del agua, que provienen de las heces fecales de las personas y que cuando una persona que vive aguas abajo de ese sitio o de esa persona que está enferma, pues consume esa agua y se le va a transmitir esa enfermedad. Pero no todos los microorganismos, no todas las bacterias, ni virus, ni protozoos son malos, sino los que son malos en el sentido de que nos generan enfermedades son los que nosotros mismos desarrollamos dentro de nuestras enfermedades y que al hacer una mala disposición de nuestras heces fecales, pues son las que van a parar a los ríos y son los que contaminan. Adicionalmente, también de manera natural vamos a tener moléculas
en el agua de aire, de gases que van a estar en el agua, y uno de los principales gases que nos interesa que estén en el agua pues es el oxígeno. ¿Y por qué el oxígeno? Pues porque el oxígeno es, digámoslo, es un indicador de la presencia de organismos aeróbicos en el agua. Normalmente uno piensa que cuando un río no tiene oxígeno está muerto, y eso, digamos, es una interpretación equivocada, porque cuando un río no tiene oxígeno puede tener más vida de la que tiene cuando hay exceso de oxígeno. Lo que pasa es que cuando hay oxígeno es la vida que nosotros nos gusta ver en un río, son los peces, son los organismos ya superiores, las algas, y cuando el río no tiene oxígeno, pues ya hay otros organismos, son los microorganismos anaeróbicos, o yo por lo menos los invito a que vayan y vean el río Bogotá, ahí al lado de Bogotá, a ver cómo está. El río borbotea y huele, entonces ahí nos está indicando que hay vida. Lo que pasa es que es una vida anaeróbica, que no es la más favorable, no es la que nos gusta ver, pero ahí hay vida. El oxígeno es la muestra o es el que nos permite garantizar que haya una vida aeróbica. Y la vida aeróbica, pues nosotros normalmente la conocemos o la asociamos a la presencia de peces. Pero pues los peces, hasta los peces son variables en sus requerimientos de oxígeno. Nosotros podemos encontrar peces tan exigentes de oxígeno como los salmónidos, que son los peces que requieren mayores concentraciones de oxígeno, o unos no tan exigentes, o los menos exigentes, que aquí son muy famosos, que se conocen como el curito o el roncho, que son unos peces que sí, son unos peces que uno encuentra en zonas donde hay muy poco oxígeno, digamos en las zonas donde hay barro, ahí se encuentran los peces. Ellos requieren muy poco oxígeno, a diferencia de los salmones, que los salmones son los más exigentes. ¿Alguien ha visto salmones? ¿Dónde permanecen los salmones? ¿Cuáles son las condiciones en las que viven los salmones? Que me cuenten, por favor. En corrientes, ¿no es? Aguas que tienen Sí, en poco aguas, movimiento. exactamente, en ríos Con alto caudalosos contenido de oxígeno. y en lo frío. En lo frío. ¿En qué películas es donde uno ve salmones? Siempre hay unas películas donde uno ve los salmones. ¿En qué casos es que uno ve salmones? Cascada y calles de agua, o sea que con altas cantidades de oxígeno. En la película de Tierra de Osos. En osos, efectivamente. Cuando uno ve Sí, con osos, osos. ¿por qué con osos? Y bueno, ¿y cuál es la característica? Bueno, ustedes ya lo dijeron. La Porque característica ellos siempre Zona van a montañosa. contracorriente. Zona montañosa y van a contracorriente. es correcto. Y lo comen cuando van en el aire. Es correcto, gracias, así es. Ya dijeron lo principal que uno necesita Amar, para el punto positivo por participación, profe. Todavía no, más adelante, tranquilo. Entonces, como les decía, estos salmones son los más exigentes, requieren unas concentraciones muy grandes, y voy a hablar de muy grandes en el sentido de que son de los más exigentes, pero eso no quiere decir que sea un valor alto, y ya lo vamos a ver más adelante. Cuando hablo de valores muy grandes es porque si, por ejemplo, si la capacidad de recibir oxígeno del agua, en algunos casos, es de, qué sé yo, 10 miligramos por litro, los salmones requieren casi 8. O sea, ellos requieren casi que el agua sea de las mejores condiciones. Y los otros peces, por ejemplo, la trucha no es tan exigente, y otros peces como lo que se da acá, la cachama, el bocachico y peces de menor, esos no son tan exigentes, ya son con 3 o 4 miligramos por litro. Pero todos acertaron casi en decir cuáles son las condiciones para obtener un agua con concentraciones altas de oxígeno. Pues son aguas, primero, la temperatura. ¿Ya? El oxígeno, la concentración de oxígeno
es inversamente proporcional a la temperatura. Entonces, en el sentido de que si el agua está más caliente, la capacidad de recibir oxígeno es menor. Las aguas frías tienen mayor capacidad. Ojo que hay una limitante. El agua no es capaz de recibir todo el oxígeno que uno le quiera agregar. Ella tiene un valor máximo que se conoce como el oxígeno de saturación. Más allá, no va a recibir más. Ella llega a un valor y de ahí para arriba puede estar en unos casos sobresaturados, pero cuando el agua queda quieta, libera ese oxígeno. O sea, tiene una capacidad máxima. Y esa capacidad máxima, como les acabo de decir, primero es inversamente proporcional a la temperatura. Entonces, aguas frías son capaces de recibir más oxígeno. El segundo factor, pues, es la calidad. Unas aguas transparentes, pues, son capaces de recibir más oxígeno, tienen mejor cantidad de oxígeno. Entonces, por eso dijeron ustedes que son las aguas muy frías, que son las que están por allá en las montañas, o aguas, adicionalmente, aguas muy limpias. Y hay otro factor que permite aumentar la concentración de oxígeno, o sea, logra que una agua que no tiene oxígeno se le pueda subir, y eso puede ocurrir, y se logra es mediante algo como lo que vemos acá en la pantalla, que son las cascadas, que ustedes también lo dijeron. El agua cuando va cayendo, cuando va rodando a través de las rocas y todo esto y de estas cascadas, pues en ese golpeteo va absorbiendo el oxígeno que está en el aire, o sea, va introduciendo la molécula de oxígeno en la solución acuosa, y eso es lo que mantiene los peces vivos. Ese oxígeno que está disuelto en el agua. Los salmones, pues ellos ascienden, es lo que se llama la subienda, ellos se van a través de las quebradas hasta las zonas más altas, que son las zonas más frías, que son las zonas de mejor calidad, y las zonas con mayor cascada, pues van a encontrar las concentraciones más altas, porque los salmones tienen que desovar principalmente en unas aguas con unas altas concentraciones de oxígeno. Es más, cuenta la historia de mentiras. Esas historias muestran que las hembras, que son las que hacen la subienda, la gran mayoría muere después de que desovan. Ellas llegan en unas condiciones tan malas por el viaje tan difícil que es, que ellas mueren en ese recorrido. Entonces, pues esa es la ley de la naturaleza, así es la naturaleza, pero fíjense que nosotros, si queremos unas aguas de muy buena calidad, necesitamos que sean frías, que sean muy buenas, de manera aparente, su color aparente o su aspecto sea muy bueno, muy transparente, y además que tengan muchas caídas. Y esas caídas son las que facilitan la absorción del oxígeno o la concentración del oxígeno en el agua. Ya si no estamos por allá tan altos, sino ya nos venimos a las zonas, por ejemplo, de piedemonte, o a las zonas de sabana o de llanura, pues ya las concentraciones bajan hasta los 2 o 3 miligramos. Ahorita buscamos, de pronto no la tengo acá, pero hay una tabla que la vamos a necesitar más adelante, que nos habla sobre la concentración de saturación o la concentración máxima en el agua, y esa pues ya la vamos a ver. Pero, por ejemplo, ya en zonas aquí de piedemonte no tenemos concentración de saturación, sino ya estamos por debajo de la saturación, y estamos hablando, por ejemplo, de aguas con 2 o 3 miligramos por litro de oxígeno, que pues es normal y da para que vivan los peces perfectamente. ¿Qué es lo que pasa con los cultivos de cachama? Pues que tenemos muchísimos peces en esa agua, o los cultivos de trucha, y entonces se requiere hacer una reaireación porque los peces van consumiendo el oxígeno y no hay la suficiente disponibilidad. Por último, pues tenemos las sales, y las sales pues son las que vienen del mar. El mar tiene unas concentraciones de sales muy altas por los procesos geológicos que han ocurrido en millones de años, y simplemente lo que ha pasado es que en la medida que el agua va escurriendo a través en procesos de lluvia, escorrentía, pues ella, ya lo dije hace un rato, ella va disolviendo todo lo que encuentra a su paso.
Entonces, a medida que va disolviendo, todo eso que va disolviendo va quedando en la fase acuosa y como todos se lo imaginan, el agua siempre va a llegar al mar. Dentro de su recorrido, tarde que temprano va a llegar al mar. Cuando esa agua llega al mar y se evapora, pues todas las sales que llevaba o que arrastró, pues se van a evaporar, se van a quedar ahí, el agua se evapora y sigue con el ciclo del agua, pero todas las sales se van acumulando o almacenando en ese, en ese almacenamiento tan grande, y por eso en la medida que han pasado los años, pues el agua de mar ha aumentado su salinidad. Pues obviamente en los 50 o 100 años que vive una persona, pues no vamos a mirar cambios significativos, pero sí en los millones de años que tiene la historia geológica del planeta es que se ha visto que la concentración de sal en el mar, pues sí ha ido aumentando de manera significativa y va a seguir aumentando obviamente porque ese es el flujo natural. El agua cada vez que escurre arrastra sales y esas sales que va arrastrando pues siempre van a llegar al mar y en el mar se nos van a acumular. Estos hasta acá son las características naturales de un agua natural, sin ningún tipo de contaminación. Esto es lo que encontramos en cualquier agua. Si yo tuviera la seguridad de que no hay nadie, no hay ningún animal, ni una persona aguas arriba de un sitio donde hay un agua, pues perfectamente podría tomarla porque no tengo ningún riesgo. Las aguas naturales no implican ningún riesgo a la salud humana. ¿Qué es lo que implica el riesgo? La posibilidad de que haya algún tipo de contaminación por heces fecales, por industria, por algún proceso antrópico que me le vaya a agregar unas cosas al agua que me vayan a generar algún tipo de afectación. Pero en el resto de los casos, en la mayoría de las fincas, no hay sistemas de potabilización, la gente consume el agua tal cual, sin tratamiento, pero porque no hay ningún tipo de contaminación que me vaya a afectar a la salud humana. Es más, en algunos casos, y yo lo digo muchas veces, las aguas que son, así como esa agua que vemos en esa imagen, son más peligrosas que las aguas sucias. Porque yo cuando veo un agua de esa calidad pienso que es un agua buena, pero no sé qué propiedades tenga, qué tipo de contaminantes diferentes a los naturales tenga. Cuando yo veo un agua que está sucia ya tengo una reserva, ya no me la voy a tomar directamente. Si no tengo más, pues la hiervo, la filtro, le echo una pastilla de cloro o hago algo, pero no la tomo directamente. Pero cuando yo veo un agua que está muy buena de calidad, me da una confianza, pero los problemas como el mercurio, como el plomo, como los microorganismos, como los virus, como las bacterias o hasta los mismos protozoarios, ellos no los alcanzo a ver y ellos pueden estar ahí dentro de la fase acuosa. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran adicionar? Profe, de pronto, que me resuelva de pronto una inquietud con respecto a la propiedad de densidad del agua, con respecto relación a la temperatura. Es que, bueno, en un texto me confundí, o sea, no sé si es directamente o inversamente proporcional esa relación temperatura y densidad del agua. Bueno, eso depende del estado del agua. O sea, si el agua es sólida o es líquida. Todas las sustancias, la mayoría de las sustancias, cuando se aumenta la temperatura, la densidad aumenta. Pero el agua es una de las únicas sustancias que cuando se congela, pasa a estado sólido, su densidad disminuye. Entonces, si yo tengo una sustancia cualquiera y la congelo o la paso de estado líquido a sólido, ella va a aumentar su densidad. O sea, ¿qué le digo yo? Por ejemplo, un cristal de, qué sé yo, de hierro. Usted tiene hierro líquido, lo vuelve sólido, el hierro sólido se va a ir para el fondo porque tiene una densidad mayor. Pero con el agua es diferente. Cuando usted el agua la congela, la densidad es menor y es por eso